saludable. Déjeme decir, este domingo, el próximo 17 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Dolor, cuyo objetivo es destacar la necesidad de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento físico que dejan algunas enfermedades. En México, 32.8 millones de personas sufren de dolor. De ellas, el 41.5% son personas mayores de 50 años. Se estima que anualmente 40 millones de personas requieren cuidados paliativos a nivel mundial y solo el 14% recibe este tipo de atención. Así que es un día muy importante este 17 de octubre que vamos a conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Dolor para hacer entender a la gente que el dolor no debe ser parte de sus vidas, que tenemos el derecho humano a una vida sin dolor. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Rocío Guillén, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y a Alfonso del Rosal, director de acceso de Grunenthal. ¿Cómo están? Qué gusto compartir los micrófonos y cámaras con ustedes. Muy buenas tardes, Ethel. Encantada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz. Alfonso, es un tema súper importante que no es el primer esfuerzo que hacemos para que la gente viva sin dolor, pero y me encanta, de verdad, me encanta que podamos tocar estos temas porque podemos ayudar a la gente a una vida libre de dolor. Y yo te quiero preguntar, querida doctora Rocío Guillén, acerca del dolor, porque entendemos que es una señal de alarma. Entendemos que es, pues déjenme decirle nada más la asociación, cómo está la definición, ¿no? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, por sus siglas en inglés, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Pero queremos entender que no debe ser parte de nuestras vidas, porque hay cosas que se pueden hacer para entenderlo y por lo pronto definirnos qué es el dolor, querida Rocío, y cómo se divide crónico, agudo, pero cómo hacemos esa diferencia. Bueno, pues creo que, como tú ya bien comentas, existe una definición muy puntual dada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Pero como yo siempre comento con mis pacientes, el dolor es todo lo que los pacientes dicen que le duele, ¿no? Esta debe ser la máxima en la cual todo el personal de la salud, por supuesto el área médica, debemos de regirnos con relación a la atención de los pacientes con dolor. Existen diferentes maneras de clasificarlos y dentro de ellas los cuadros de dolor agudo, es decir, este dolor que te avisa que tienes un daño, como puede ser una fractura, una inflamación del apéndice, una quemadura, es el síntoma de protección de nuestro organismo y el tiempo que se estima para que el dolor remita o se cure es el mismo tiempo en el cual la fractura, el esguince, la apendicitis se va a resolver. Ahora bien, en el escenario del dolor crónico, en donde el tiempo de evolución para que digamos que un dolor es crónico, son 3 meses o más de forma constante. Aquí es importante recalcar que no son 3 meses, 24 horas al día por los 7 días de la semana, sino que es un modelo de dolor que está de forma tenaz, persistente en la vida del paciente, que afecta por lo menos 4 de cada 7 días de una semana y que además le genera en mayor o en menor grado discapacidad en sus actividades cotidianas o en su quehacer diario. Existen otras maneras de dividir el dolor de acuerdo a quién le da origen y aquí pueden ser modelos de dolor neuropático que afectan dentro de la columna el sistema nervioso o a nivel periférico. Y a nivel periférico es decir, una neuropatía del nervio mediano, un síndrome de compresión de un nervio, así es. Ahí podemos hablar de que también dentro de los modelos de dolor neuropático periférico se encuentra algo que se llama dolor neuropático localizado. Y pueden ser modelos de dolor visceral o modelos de dolor músculo-esquelético, que son algunas maneras en las cuales podemos clasificar al dolor. Dolor crónico y dolor agudo dentro de todas estas variaciones o variantes. Hay algo importante, querida Rocío, que a mí me preocupa mucho y es, hablando del dolor crónico, de las enfermedades crónico-degenerativas, que la gente dice, es que pues yo tengo artritis y pues yo tengo que vivir con dolor, es parte de la edad y nos acostumbramos, lo hacemos normal, normalizamos la sensación de dolor, que no debe de ser así. Sí, claro, o sea, digo, esto desgraciadamente y en muchas de las ocasiones, pues se puede pensar que así debe de ser. La realidad de las cosas, y es que pese a que existen
pues un número importante de personas que después de los 50 años van a tener algún tipo de dolor, ya sea por articulaciones, por músculos, por deformidad de la columna, por una enfermedad metabólica, como puede ser la diabetes y sus complicaciones. Esto no es normal de ninguna manera. O sea, lo que hay que hacer es tratar de mejorar la situación global, es decir, si es diabético, pues que te esté bien controlado de la diabetes, pero también además tratar el propio dolor. Y para esto, pues obviamente no hay que esperar, ni esperemos a que nos den un aplauso, decir, ay, ¿cómo aguantas? Felicidades. Claro, No. ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ir a consulta, pues nuestros colegas, los médicos de primer contacto, los médicos generales y los médicos familiares en general son los que más se enfrentan a modelos de dolor por diferentísimas causas. Y bueno, en el tiempo hay que esperar un tiempo prudente. Si después de 6 a 12 semanas vemos que el dolor no se controla, bueno, entonces buscar un área de especialidad o buscar una segunda opinión para mejorar el control del dolor en vista de que no debe de ser normal o como parte de la vida cotidiana. No debemos Habrán casos, normalizarlo, así de simple. No se exacto. normaliza el dolor. Y sí, sí, algo importante, doctora Rocío Guillén, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que les doy, bueno, has hecho mucho y hemos estado en el Senado, también en este foro de control del dolor que tuvo a bien la senadora, recuérdame el nombre, La senadora Antares Antares, Velázquez. sí, Antares, se me borró en un momentito. Pero eso es súper importante, o sea, ya hay cambios y se está tratando de legislar para que esto sea un derecho de todos los mexicanos, que eso es súper, súper importante. Voy a una pausa y regreso. No siempre se trata de eyaculación precoz. Algunos hombres eyaculan por la ansiedad que genera la expectativa de practicar el sexo o por desconocimiento de que existen técnicas para controlar la eyaculación. Estoy platicando con la doctora Rocío Guillén, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y Alfonso del Rosal, director de acceso de Grunenthal, acerca de este 17 de octubre, que cada año se celebra el Día Mundial contra el Dolor. Y yo te quiero preguntar, querido Alfonso, acerca de cómo se está regulando esto. ¿Se están moviendo ya los escenarios adecuados para que todos tengamos el derecho a un control del dolor? Así es, Etel, qué gusto saludarte. Un Gracias por placer. recibirnos en tu programa Bien y Saludable y saludos a tu auditorio. Efectivamente, pues mira, yo creo que los especialistas, los tomadores de decisiones, la gente que está a cargo de las políticas de salud, ha estado muy activa en estos últimos meses y como lo mencionabas, hubo un foro legislativo en julio de este año donde hubo una amplia discusión de este tema, de la necesidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de atender a esta población. Hablamos que en México alrededor del 27% de la población padece de dolor crónico. Esto es en población adulta. Imagínate, alrededor de 25 millones de personas que están sufriendo de dolor. La gran mayoría no están diagnosticadas o Sí. están subdiagnosticadas. Y entonces tenemos un problema de salud pública. Pero este tipo de situaciones que se dieron en el foro, este reconocimiento, activaron cosas muy importantes y en el Consejo de Salubridad General, en su sesión de agosto de este año, aprobaron el emitir un exhorto a todo el Sistema Nacional de Salud para que reporte justamente al Sistema de Salud cómo están atendiendo el dolor crónico y la medicina paliativa, tanto en población pediátrica como adulta. Yo creo que esto es un trabajo fundamental Sí. y nos va a dar una idea real de dónde estamos parados, dónde estamos situados como país. Que eso es preocupante, te lo tengo que decir, lo tenemos que decir a toda nuestra audiencia, que hay muy pocos especialistas de dolor, o sea, como que dicen, ¿qué especialidad es esa? Pues la algología. Y esto es parte de lo que me gustaría que nos comentaras, querida doctora Guillén, acerca de cuántos hay en el país que saben manejar y que normalmente son anestesiólogos que hacen una subespecialidad de algología o algesiología, como usted quiera comentarlo, pero ¿cuántos son? Bueno, pues eso creo que es una muy buena y muy interesante pregunta. Para poder tener el curso de alta especialización en medicina del dolor y cuidados paliativos, primero, por requerimiento debe de ser uno médico y tener una especialidad que pueda ser afín en nuestro país. El perfil es la anestesiología para después llegar
al área de medicina del dolor y cuidados paliativos. Y al día de hoy se censan más o menos 1,100 personas del área de la salud médica que cuentan con un entrenamiento formal en medicina del dolor y cuidados paliativos. Pero digo que es muy interesante esta pregunta porque desgraciadamente muchos de mis colegas que han terminado exitosamente el curso de alta especialidad y que son algólogos con un diploma universitario y un diploma de la institución hospitalaria de la que egresaron, no realizan de común la práctica de algología, porque desgraciadamente al acudir a instituciones públicas para laborar, en muchas de esas instituciones no existe como tal la forma o el reconocimiento al área de la algología. Sí. Entonces, como que trabajan a tiempo compartido, que eso es uno de los temas que se tocaron recientemente en el foro legislativo que denominamos el dolor crónico y los cuidados paliativos, realidad y retos legislativos en el México actual, junto con la senadora Antares Vázquez, que fue quien nos lideró por parte de los tomadores de decisiones del área del Senado de la República. Que esto podría ser es lo que se está gestando Alfonso del Rosal, director de acceso de Grunenthal, para que se puedan legislar y haya más profesionales especialistas en el manejo del dolor y también en los hospitales que haya siempre un departamento de manejo del dolor, una clínica del dolor, posiblemente en padecimientos crónicos, que hay clínicas del dolor, hay una asociación mundial de clínicas del dolor, pero creo que poco se conoce en nuestro país. ¿Es parte de lo que se va a manejar con estos cambios en la regulación, Alfonso? Sí, Etel. Mira, yo quiero retomar justamente ese foro legislativo. Estuvimos muy atentos en Grunenthal y seguramente todos los que estamos relacionados con esto. Una declaración del senador Américo Villarreal. Él decía que al final de su participación que el dolor es una epidemia silenciosa. Y esto está presente en todo el mundo y México no está exento. Por los datos que te daba anteriormente, obviamente es un tema muy, muy grande y que ningún sistema de salud está exento de ser rebasado de esta situación. Y el que en este momento se estén tomando acciones puntuales para caminar a una mejor situación, hay que celebrarlo y hay que apoyar. Y por supuesto, Grunenthal, que es un líder mundial en el mundo del tratamiento de dolor, quiere estar ahí, los va a acompañar y los va a apoyar porque queremos un México sin dolor. Nuestra legislación es sólida en el tema, pero creo que el tema va más allá y es con lo que decía la doctora Guillén. Faltan recursos. Los especialistas efectivamente son pocos. En México hay alrededor de 212,000 médicos con una cédula profesional. De esos, no sé exactamente cuántos sean algólogos, pero tenemos el dato de que 4,900 médicos tienen un recetario especial para poder prescribir medicamentos controlados grupo 1. Eso te da una idea de los pocos médicos que son. Es decir, estamos hablando de un 2,3% de médicos que tienen ese grado de especialización. Lo mismo estamos hablando con el número de clínicas de dolor, que según el último dato que tenemos de 2019, no pasan de 500 en todo el sistema público de salud. No, imagínate. Y eso es justo lo que el exhorto quiere lograr encontrar. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Que vamos caminando, pero falta un camino largo para que podamos tener un México sin dolor, porque nos lo merecemos. Nos merecemos que no nos acostumbremos a vivir con dolor, que las enfermedades crónico-degenerativas, crónicas, que no lo hagamos como parte de nuestra vida diaria, donde también hay un tema, Rocío Guillén, que engloba nuestras emociones. Cuando alguien vive con dolor todo el día, o parte de su vida, como decías, no es permanente, cambia sus esferas, su esfera laboral, su esfera emocional, su esfera de pareja, decir, ya estoy hasta el gorro de que siempre te estés quejando, ¿no? Pero si tienen dolor, pues es un tema que hay que atender. Sí, sin duda, como tú bien mencionas, pues no es lo mismo estar íntegro que tener una situación que limita tu actividad o limita tu pensamiento o ambas cosas, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Esta conciencia con la salud, ya estamos como más comprometidos con la valoración de la salud. Sí, sin duda. Entonces aquí creo que también es importantísimo considerar que el dolor por sí solo
y además de él realmente maltrata la vida de la persona que lo padece en diferentes formas. Y hablamos entonces de cuáles son las molestias o lo que llamamos médicamente hablando, cuáles son sus comorbilidades por el propio dolor. Dentro de ellas, eso está ya perfectamente bien identificado, una tercera parte de las personas que padecen algún escenario de dolor crónico padecen de forma conjunta y por el síndrome doloroso que tienen de depresión y ansiedad o de distimia. También sí. Más o menos 40% van a tener ansiedad generalizada, además de esto. Me tengo que ir. Dolor. Perdóname, Rocío, Alfonso, voy rapidísimo a una pausa y volvemos con más sobre el control del dolor. No se vaya. Tiempo para hacer todo, trabajar, estudiar, estar con la familia, con los amigos. Cuidar todo esto les toma horas, mientras que cuidar la salud de sus senos solo les toma unos minutos. 1 de cada 10 mujeres está en riesgo de padecer cáncer de mama. En Hospitales Ángeles sabemos que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Se lo digo yo, que ya lo viví. Durante octubre aprovecha el 40% de descuento en mastografía y ultrasonido mamario. Agenda tu cita en Hospitales Ángeles. Y estoy platicando con la doctora Rocío Guillén y Alfonso del Rosal. Y Rocío, nos estabas comentando acerca de estas esferas que se ven alteradas, las emociones. O sea, el dolor no nada más es físico, sino hay cambios alrededor de las personas en su cuestión laboral, porque hay mucha incapacidad también por dolor, en cuestión de pareja, en cuestión social. Hay gente que se aísla porque se acostumbra a vivir con dolor, pero sin saber que tenemos el derecho a una vida sin dolor. Sí, claro, por supuesto. Y entonces decíamos que estas molestias adicionales y generadas en la mayoría de los casos por el propio dolor, pues pueden estar en la esfera de carácter anímico, ya sea ansiedad o depresión, pero también en otros ciclos orgánicos, como pueden ser el insomnio, como pueden ser las alteraciones del apetito, la dificultad para caminar, para ser independientes. Y algo importantísimo es la parte económica o toda la merma económica que le genera a la persona que padece de ese proceso de dolor crónico, el no poder funcionar como previo a ese cuadro que tenía. Claro. Se ha estimado que la causa más frecuente de ausencia laboral en nuestro país son por modelos de dolor crónico de tipo musculoesquelético, principalmente lumbalgia crónica. Lumbalgia, sí. Que ese es un tema que yo creo que todos en la vida en algún momento vamos a padecer una lumbalgia. Y hablando de esto que comenta la doctora Rocío Guillén, Alfonso del Rosal, hay un impacto social y económico. Lo está comentando, la principal causa de ausencias laborales son problemas musculoesqueléticos que por posturas, por mala higiene postural, lo que quieran, por malos hábitos, por el sobrepeso y la obesidad, tenemos problemas de columna. Pero hay un impacto, o sea, esto nos merma nuestra economía. Es correcto. Adicionalmente a lo que la doctora y sus colegas saben muy bien, ¿no?, del sufrimiento inherente al dolor, esta epidemia que también afecta la parte social y económica y sobre todo familiar, se contagia porque un jefe o una jefa de familia que padece de dolor, pues está afectando a su núcleo familiar, porque alguno de los miembros de la familia va a tener que hacerlas de cuidador. Claro. Esta misma persona va a ver afectada su vida laboral y va a afectar su entorno laboral. El sistema de salud se verá afectado porque habrá ingresos constantes a servicios hospitalarios para atender este dolor, porque tal vez no está bien atendido o está subdiagnosticado. Y todas estas partes de incidencias laborales pasan después al sistema de pensiones. Entonces, este tema de dolor, como verás, sí es contagioso. Es contagioso a nivel social y económico y a nivel de la productividad, y nos impide como país seguir creciendo. Entonces, por eso reconozco muchísimo lo que está haciendo la MED, los pasos que está dando adelante el Senado y todas las organizaciones que se sumaron a este movimiento, el Consejo de Salud General, porque justamente identificar dónde están los problemas en nuestro sistema de salud para ser efectivos y eficientes en el tratamiento del dolor crónico nos va a llevar a un mejor nivel de estadio como sociedad en términos de salud social y económica. Así es. Y aquí yo te quiero preguntar, Rocío, tú como presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, ¿qué le dices a los especialistas, por una parte, a la comunidad médica y también a la sociedad? Bueno, a mis colegas del gremio médico y a todo el personal de la salud, creo que es importantísimo reconocer que el dolor
es algo que está ahí, de forma latente y en diferentes presentaciones, desde una fibromialgia, una migraña, una lumbalgia asociado a cáncer y a otras muchas enfermedades. Por supuesto que lo que puedo pedir es que sean muy minuciosos en evaluar a los pacientes, siempre creer en que si dejan de hacer lo que están haciendo para ir a consulta, no es porque quieran gastar su dinero o su tiempo o ambas cosas, sino es porque realmente están pidiendo una atención para mejorar su vida y controlar ese dolor. Entonces hay que hacerlo de forma minuciosa, de forma consciente y buscando los mejores esquemas de tratamiento para cada paciente. Así es. Y a la sociedad en general, creo que lo más importante es decirles que uno no vino a esta vida para sufrir y para tener dolor. O sea, el dolor es inherente al ser humano, eso es muy cierto, porque en procesos agudos es el síntoma de protección de nuestro organismo. Pero de esto a que se quede y se instale, lleve sus maletas y sea parte de nuestra vida cotidiana, creo que esto no es así. Dicen, el sufrimiento es opcional, eso es parte de lo que se dice. El dolor, pues lo tenemos inherente, pero el sufrimiento es opcional y para eso está todo el manejo del estudio y tratamiento del dolor. Doctora Rocío Guillén, Alfonso del Rosal, un placer compartir cámaras y micrófonos con ustedes. Seguiremos muy pendientes de este tema. Les agradezco muchísimo. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, queremos un México sin dolor